Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, Vero, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Y yo saludo a Stephanie Macías, consultora política, para hablar de cómo cerramos el año en la carrera electoral. Se viene enero ya mismo con seguramente mucha fuerza con las candidaturas presidenciales, las candidaturas de la Asamblea Nacional. Stephanie, buenos días. Gracias por acompañarnos. El presidente de la República cierra con un incremento en su intención de voto según las últimas encuestas, según la última encuesta de Comunicaliza, que es la que cito. Vuelve a estar sobre Luisa González de la intención del voto. No obstante, están muy apretados y están dentro del margen de lo que podría calificarse un margen de error. Buen día. Hola, buenos días y casi feliz Navidad para todos. Así es. Ya estamos a puertas. ¿Cómo cerramos el año y qué vemos para el 2025? Hay varias cosas. Una, si bien es cierto, la carrera avanza, yo digo que podemos volver a hablar de la situación real el 10 de enero. ¿Y por qué digo el 10 de enero? Porque tenemos el alivio financiero, que recordemos que este alivio financiero ayudó a aligerar la carga de la ciudadanía en general, de los que se acogieron al proceso en los sistemas bancarios. Dos, porque terminas las vacaciones el 6 y el 15 ya te toca comenzar a pagar los alivios financieros, organizar para el siguiente año. Y ahí es cuando la ciudadanía recién comienza a conectarse con la parte electoral. Hoy la encuesta y el presidente está subiendo. Si no hay más apagones, lo más probable es que se mantenga de alguna manera los números arriba. Habría que ver los otros escenarios. Pero la ciudadanía hoy en Navidad, fin de año y vacaciones está un poco en una burbuja de esperanza y positivismo. Tenemos que ver cuando volvamos a la realidad y qué acciones tomará el gobierno, la oposición y los diferentes candidatos para conectar con el ciudadano en la realidad del 10-15 de enero. Ahora, el apoyo al presidente sigue dependiendo de lo que haga en su gestión como presidente de la República. No sé si tanto como candidato, por lo menos es lo que yo estoy viendo, porque te voy a poner un ejemplo, cosas tan sensibles como los cortes eléctricos. Seguramente sube su popularidad, su apoyo cuando el presidente anuncia que no hay cortes eléctricos desde el 20 y cuando desde el 20 ya no hubo cortes eléctricos. El tema es que el 20 en la madrugada hubo un apagón nacional por otras causas y si no viste las redes sociales, increíble cómo la Obvio. gente reaccionó, me engañaron, no cumplieron otra vez. Entonces es muy sensible ese tema. Sí, definitivamente la crisis energética es sensible y afecta directamente las opciones del señor presidente, pero también es cierto que el ser un presidente en funciones también ayuda porque la comunicación y el aparataje gubernamental también ayuda para una penetración del mensaje y una multiplicación más grande cuando comience una campaña de verdad, desde las activaciones, el estar presente con todo el aparataje en comunicación, que es lo mismo que pasa en lo que sería Rafael Correa y el correísmo en los gobiernos seccionales, en el cual es indudable que los gobiernos seccionales suelen apoyar a sus candidatos a través del aparataje propio de estos gobiernos locales. Stephanie, buenos días. Y en este panorama polarizado que estamos en la pre-campaña, bueno, ¿qué ventajas o desventajas tiene el actual gobierno considerando toda la gestión que ha tenido? Por ejemplo, esta promesa que nos decía el 20 se terminan los cortes de energía y ya han habido cortes de energía. ¿Cómo esto también le perjudica y cómo vemos ese panorama en general? Creo que, como decía Milton, si no hay los cortes, lo favorece. Si hay medio corte, así sea por transmisión, por supuesto que afecta, especialmente en Navidad y fin de año, con las vacaciones de 15 días, eres más susceptible de estar con toda la familia anhelando que no haya crisis, no haya cortes, especialmente porque recordemos que para el comercio esta es la fecha, es la joya y la corona. Todo el comerciante que ha sido afectado, como todos, por los cortes de luz, está anhelando no tener estos cortes en Navidad para poder de alguna manera mejorar su situación y definitivamente eso lo va a afectar.
Claro, y por el otro lado, ayer llega la barcaza, una segunda barcaza que también inyecta no solamente energía, sino seguramente apoyo a lo que está haciendo el gobierno. Es decir, son cosas que se manejan, pero claro, el presidente tiene, además de el poder usar el aparataje de comunicación estatal, también tiene sufre el desgaste propio de ejercer el poder. El candidato opositor no tiene nada que perder, solamente puede atacar, atacar, atacar. Y en ese sentido, yo quiero preguntarte sobre el apoyo que tiene el presidente. 51% entre malo y bueno, entre muy bueno y bueno, que es bastante alto para lo que ha pasado en este año. Y Luisa González, que es la candidata con la que aparentemente va a haber una segunda vuelta, si es que hay, pero en todo caso hoy la foto nos muestra eso, tiene 38%. Sí, y es interesante porque cuando tú comienzas a analizar y haces los estudios de ese apoyo gubernamental, porque a veces cuando haces los estudios quisieras entender cuál es la variable, qué es lo que el gobierno te ha dado o qué es lo que tú ves en el gobierno para apoyarlo. Y dentro de la crisis, porque uno esperaría que la crisis energética está directamente relacionada con la afectación del gobierno y su popularidad. Cuando les preguntas sobre la crisis, en muchos de los estudios se refleja que el ciudadano responsabiliza la crisis no a este gobierno. Y esa narrativa ayuda al gobierno a darle lo que yo le digo, la duda razonable. Porque sí tienen una opinión sobre el manejo de la crisis, pero cuando dices este gobierno es responsable de la crisis energética, muchos de los consultados dicen no, ellos heredaron la crisis, fueron otros gobiernos, y al no responsabilizarlos directamente sobre la crisis, eso le genera un margen de maniobra para poder conectar y posicionar su narrativa. También es cierto que la crisis eléctrica no es el principal problema que tienen o que ven los ecuatorianos en las encuestas. Sigue siendo la inseguridad. Y en los últimos, en el último mes subió un 7,3% la percepción de que la inseguridad es el principal problema que tienen los ecuatorianos por sobre la falta de empleo, por sobre la situación económica, la corrupción. Y en quinto lugar recién aparece la crisis eléctrica. Y ahí hay una Claro, deuda que está pendiente del gobierno. sí, pero el desgaste de los puntos desde septiembre hasta hoy se responsabiliza esos puntos que había bajado el gobierno por la crisis eléctrica. Pero por eso digo, cuando no responsabilizas al gobierno de la crisis, sino como una consecuencia de alguien más, le das un margen de maniobra. También es cierto que el 47% de la ciudadanía siente que no puede salir de su casa en la noche. Y eso también, esa sensación de inseguridad, porque no solo es la inseguridad per se, que es evidente, sino también la sensación de inseguridad que también genera que la gente, de alguna manera, su vida cotidiana se vea mermada por cómo tiene que reaccionar o hacer para mantenerse seguro. También es cierto que volvemos a lo que habíamos hablado, si vemos el INE y los diferentes porcentajes, seguimos teniendo, como decía León Férez Coro, pan, techo y empleo, siguen siendo las necesidades principales no cubiertas de la ciudadanía. Hoy el tema habitacional es un déficit importante y como lo hablamos, el agua. Milton, vamos a tener que comenzar a hablar sobre la crisis de agua. Los páramos, es la principal fuente de agua, especialmente en Quito, está siendo afectada. En los próximos años vamos a tener una crisis de agua. 8:34. Estamos hablando con Stephanie Macías, consultora política. Stephanie, respecto a la otra candidata, Luisa González, ¿cómo entender que tiene ese techo duro, difícil de romper? ¿Usted cómo ve esa posibilidad de que, bueno, tenga mayor apoyo para estas elecciones o cree que ese techo realmente le va a representar un problema para que pueda ganar la presidencia? Tú sabes que si analizamos los mapas históricos de los resultados electorales en el país, desde la elección de Guillermo Lasso con el presidente Lenín Moreno, de ahí cuando vemos Arauz Lasso y vemos Daniel Noboa, Luisa González, vemos un mapa más o menos parecido, que es la costa ecuatoriana con el correísmo, Sierra Centro con la oposición o el candidato oponente y el oriente en el norte el correísmo en ciertas elecciones y el resto del oriente con la oposición.
¿Por qué te cuento esto? Porque si bien es cierto, las tendencias se mantienen, las tendencias históricas, los números no. Y con esto en mente podemos ver que hay ciudades y provincias donde en nacional votan por una manera y en local votan por otra manera. El ciudadano local, especialmente en estas últimas elecciones seccionales, donde el correísmo ganó muchas prefecturas, hay un ciudadano que está dispuesto a darle el voto al correísmo, cuando a veces se decía, no, esta provincia o este segmento no va a votar por el correísmo. Resulta que hay un fenómeno donde están dispuestos a votarlo en lo local, pero no en lo nacional. Creo que dentro de la estrategia nacional del candidato al correísmo van a tener que identificar por qué estás dispuesto a así darle el voto en lo local, pero ese mismo votante no está dispuesto a dárselo en el nacional. Y tiene que ver esto quizás también con el tema de asambleístas, este razonamiento que tú haces, porque si ves la encuesta y ves la intención de voto por asamblea, el correísmo está arriba de todos los partidos. Sí, ADN ha crecido, pero el correísmo sigue siendo fuerte. ¿Podría ser el mismo razonamiento? Sí, de hecho me gustaría, ojalá algún momento alguien haga un estudio metódico sobre la situación, porque si ya estás frente a la papeleta y le estás dando tu voto al correísmo para el presidente, ¿por qué ese mismo número no se refleja en la asamblea? Si bien tienen un número robusto, no necesariamente el 100% del votante presidencial votó por asamblea. A veces los números son mayores en asamblea y menor en presidencial. Creería yo que esa correlación más por qué estarías dispuesto a dar tu voto en gobiernos seccionales y locales y no en nacionales, debiese ser un estudio que lo más probable es que el correísmo y su cuarto de guerra ya lo tenga. Pero a lo mejor sea tiempo de pensar en esta reforma para que se elija asamblea en segunda vuelta, porque se sigue eligiendo asambleas que primero dan vergüenza y segundo son totalmente contrarias a los gobiernos, es decir, no hay gobernabilidad. Pero bueno, ese es otro tema. Quiero citarte y hablar en estos últimos minutos de la posible tercera vía, si es que va a haber o no va a haber. El año pasado hubo una tercera vía que fue el presidente Noboa, que venía desde abajo con menos del 4, subió, subió, subió. Sí, pueden decir que el panorama del asesinato de Fernando Villavicencio es el que cambió todo. Aquí hay una encuesta que cito de Vitar Consultores. En votos totales le da a Luisa González del 40-28, a Daniel Noboa el 38-05 y aparece por ahí Henry Kronfle con el 10-38. ¿Habrá una tercera vía? ¿Habrá un hombre o una mujer que despunten y que puedan sorprender? El año pasado, en estas épocas, todavía estábamos viendo un incipiente número para Daniel Noboa y el despunte fue Segunda, en el debate. el debate. Si bien es cierto, hemos hablado muchas veces, visto que el debate yo no creo que pone presidentes, el debate sí te da una plataforma comunicacional y atención del ciudadano para decir, ah, mira, este flaco sí tiene algo interesante, escuchémoslo. Creo que el debate sí te da una plataforma para que la gente te escuche. El debate no lo ve tanta ciudadanía como quisieras, pero por supuesto te da una repercusión mediática importante. Tenemos que ver qué pasa. Hay candidatos como Henry Kronfle, Henry Cucalón, Tabaqui, hay candidatos interesantes que en el debate podremos ver sus posiciones. Qué pena que no tengamos más foros de discusión porque hay tantos temas profundos que el país requiriera, sé que el país requiere no solo su abordaje, sino saber cómo los candidatos piensan solucionarlos. Y normalmente esos foros de discusión no solo son los medios, el debate, sino foros académicos para hacerlo. En este caso no los hay. Bueno, estaremos pendientes de lo que sucede en esta pre-campaña. ¿Y usted cree, Stephanie, que habrá sorpresas en estas elecciones de febrero o como que todo ya está medio dicho? En nuestro Ecuador lindo ya siempre nos sorprende, pero si las elecciones son mañana, las cartas están jugadas. Están jugadas. El oficialismo tiene una narrativa y un espacio de comunicación y presencia que está ayudando a fortalecer su posición. También tienes al correísmo con su voto duro. Solo con el voto duro el correísmo llega a la segunda vuelta. Entonces, con eso en mente, ellos de alguna manera tienen un espacio de maniobra frente a
a la oposición del correísmo que tienen que buscar jugar sus cartas. Estamos viendo un Henry Kronfle que está subiendo. La pregunta es si le va a alcanzar el tiempo para poder llegar. Y de nuevo, siempre, como decía Milton, el gobierno tiene un desgaste natural por ejercer funciones, pero también tiene una plataforma comunicacional y una exposición a la ciudadanía que le da la oportunidad de mantenerse conectado y comunicando. Ahora, solo para finalizar, el correísmo. ¿Tú crees que el correísmo tiene intacto su media de intención de voto, de apoyo, con respecto a las últimas tres elecciones? Moreno, Arauz y Luisa. Sí, sí tiene, porque normalmente para entrar a una segunda vuelta necesitas entre 20, 21, 25 y en todas ellas ellos han logrado. De hecho, corrígeme, me parece que en la elección con Daniel Noboa, Luisa entra primero a la Sí, segunda vuelta. sí, sí. Ellos suelen tener, sus números les permiten llegar a una segunda vuelta con comodidad. De ahí lo que pasa en la segunda vuelta son cómo las fuerzas de la oposición al correísmo se alinean y cómo llegan a. De Pero en hecho, las últimas claro, elecciones no, corrígeme, no han llegado preocupados de eso sus te iba a 20, decir. 21, 25 los llegan. En las tres últimas elecciones presidenciales fuera de Rafael Correa han llegado primeros. En una de las tres Exactamente, ganó estoy Moreno y las tratando otras dos perdieron. y llegan con comodidad, digamos, no es que están Sí, sufriendo y claro. contando los Llegan casi votos. ganando en primera vuelta. Es como digo yo cuando, aquí está el número que quería mostrarles. Miren lo que pasa les voy a contar, por ejemplo, Pichincha. En el 2014, en prefecturas correísmo, tenían 60,98 en el 2014. En el 2019, 22,16. Y en el 2023 llegan con 27,98. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto en las prefecturas del 2023, Pichincha 27%, Guayas 34%, Manabí 42% y Azuay 20%. Azuay, que es una de las provincias más bajas, pero igual ganó prefecturas, Ujú. igual es 20%. Estamos hablando que su base electoral sigue manejándose entre los 20 y esto le permite una segunda vuelta. Stephanie, gracias por habernos acompañado. Ahora sí, feliz Navidad, un excelente 2025 y en enero te volvemos a invitar para seguir analizando Por cómo va favor. yendo después del 10, después de que paguemos las deudas, de que el alivio financiero Pero y es de que... que lo que pasa es que no es que vamos a pagar las deudas. Es que el 10 te va a llegar la cuenta y finalmente la flaquita que no te llamaba a cobrar, te va a llamar a cobrar. De ahí a que paguen las cuentas es otra cosa, pero el 10, 15, la flaca que te llama a cobrar es de seguro que te llama a cobrar. Como diría en Guayaquil, empezamos con culebras del 2025. Un abrazo. Un abrazo, nos Chao. vemos, buena semana.